No, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros para seguir hablando sobre cicloturismo en España. Hoy tenemos una sesión en la que nos vamos a dedicar a hablar de las rutas y lo que queríamos era valorar un poco las distintas rutas que tenemos en España, que podrían ser muchas más y que conocemos que hay muchos más itinerarios que hoy podrían ser nuestros invitados, pero lo que queríamos era tener a varias rutas que nos apetece conocer más por cómo es su modelo de gestión, por lo que pueden aportar también al planteamiento de rutas a nivel de toda la península o de todo el país realmente. Y también tenemos con nosotros a Ricardo Blanco, de la Secretaría de Estado de Turismo, que también ha sido desde hace mucho tiempo uno de los promotores de que este sector hablara de la posibilidad de crear incluso una propuesta más en la línea de un club de producto a nivel nacional o incluso hablar, como hemos hablado en otras ocasiones, de la posibilidad de hablar de una red nacional de rutas, ¿no? Y si os parece, pues podíamos empezar con Ricardo. Ricardo, si quieres, preséntate tú un poco para que la gente que nos está escuchando te conozca un poco más y cuál es tu función y después empezamos a hablar ya de las distintas rutas. Hola, buenas tardes. Gracias, Chus, por invitarnos a participar en esta video reunión, videoconferencia. Soy Ricardo Blanco, de la Secretaría de Estado de Turismo, y trabajo como jefe de área de Turismo Sostenible de la Secretaría de Estado. Digamos que el papel que nosotros tenemos es siempre el de apoyar, ayudar a las comunidades autónomas y al sector privado a crear productos turísticos nuevos o apoyar los existentes para que luego Tour España, que es el organismo autónomo que hace la promoción internacional, pues los pueda promocionar y sacar al mercado para hacer promoción y eso redunde en la venta de los productos por parte de los proveedores que los facilitan en los distintos lugares. En esa línea, pues nosotros intentamos que haya unos productos turísticos conforme a lo que el mercado pide y también en función de que sean productos turísticos muy atractivos y por tanto basados normalmente en recursos de ámbito nacional. Por eso siempre hemos pensado que el conjunto de itinerarios que configuran las vías verdes, los caminos naturales y otros posibles itinerarios y firmes que son accesibles, pues podrían formar parte de un producto de cicloturismo que estuviera vinculado al esfuerzo de las administraciones, pero también a la participación del sector privado, que son los que al final van a vender esas actividades, esos servicios turísticos alrededor de esos caminos, ¿no? Y bueno, la idea hace tiempo que se lanzó, también sobre todo por el interés que tiene la Fundación Ferrocarriles, por ejemplo, con las vías verdes, o el interés del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el programa Caminos Naturales. En definitiva, somos conscientes de que hay un recurso a nivel nacional importante, que son en total más de 12.000 kilómetros que gran parte de ellos pues, se pueden utilizar para este producto. Y lo que pasa es que nos cuesta ponerlo en marcha, ¿no? La verdad. Y bueno, más ahora en estos momentos en los que no es fácil reunirse. Pero consideramos desde luego que un producto de cicloturismo en una selección de estos itinerarios es interesante porque apuesta por una imagen saludable de España como destino turístico. Además sirve para luchar contra el reto demográfico y también contra el cambio climático. Por tanto, y además es accesible, o sea, tiene muchas ventajas, no me voy a poner a ello ahora, a desglosarlas. Con lo cual, bueno, pues en esta reunión encantado de participar, de aportar ideas y sobre todo de intentar a ver si podemos trazar una pequeña hoja de ruta para que entre unos y otros pues se pueda presentar la iniciativa con visos de realidad, porque el sector lo necesita, las pequeñas empresas lo necesitan, los pequeños destinos rurales, municipios que reciben pocos turistas y que de alguna manera quieren poner en valor sus destinos, pues estos itinerarios pues son una oportunidad, ¿no? Y es una oportunidad para recorrer España
yo creo que de una forma muy poco masificada, a nada que la hagamos bien. Pues muchas gracias, Ricardo. La verdad es que desde la Secretaría de Estado de Turismo ya habéis puesto en marcha algún club de producto y hay alguno de ellos que en el momento actual está muy activo, como el de ecoturismo. Y ahora vamos a empezar a hablar de algunas rutas. Yo me preguntaba el otro día si podíamos haber establecido un orden por números de kilómetros de esas rutas y en alguna podía haber casi empate, pero desde luego Caminos Naturales es la que más kilómetros suma a la propuesta. Y tenemos con nosotros a Roberto Peña. Roberto, por favor, gracias por estar aquí. Nos presentas Caminos Naturales por si hay alguien de los que nos escucha que aún no los conozca bien. Sí, cómo no. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Chus, por invitarme también esta tarde a compartir esta jornada con vosotros. Bueno, soy Roberto Peña, técnico del programa de Caminos Naturales y actualmente dependemos, bueno, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Desde sus inicios, hace casi 30 años, el programa de Caminos Naturales se fijó un objetivo único, bueno, un objetivo que era la creación y consolidación de una red a nivel nacional de itinerarios para ser usados fundamentalmente por ciclistas y por senderistas. ¿Para qué? Bueno, pues esta red tenía unos objetivos básicos, fundamentalmente tres, eran el fomento, el desarrollo rural, el fomentar un turismo, como ha dicho Ricardo hace un momento, un turismo rural, ambiental, de naturaleza, que ayudase o contribuyese al desarrollo rural y pues una herramienta más de diversificación económica para las zonas rurales. Un segundo objetivo que se fijó y seguimos manteniendo fue fomentar la movilidad sostenible. Los caminos naturales son itinerarios ideales para desplazar los desplazamientos cotidianos en cualquier sitio. Y un tercer objetivo, bueno, pues la recuperación y defensa del patrimonio público, recuperando infraestructuras abandonadas, obsoletas o ya con poco uso, bueno, como plataformas ferroviarias o caminos, etc. En la actualidad, como decías, bueno, pues tenemos más de 100 itinerarios en servicio y aproximadamente, bueno, más de 10.200 kilómetros, de los cuales unos 1.500 son vías verdes. Todos estos acondicionamientos, estas obras se han financiado con fondos de la Administración General del Estado, de los distintos ministerios en los que ha dependido el programa, ayudas europeas. Sí que es cierto que para el desarrollo de nuestros itinerarios o caminos es necesaria la colaboración de otras administraciones u organismos que cuando nosotros acabamos la obra y terminamos el camino son los encargados de gestionarlo, promocionarlo y mantenerlo, cosa muy importante. La red tiene una tipología muy variable de caminos, aunque bueno, podríamos resumir en dos. Aquellos que son más bien sendas, estrechas, zonas de montaña, zonas costeras y fundamentalmente o más interesantes para senderistas. Y luego otro tipo de caminos que se desarrollan en plataformas ferroviarias antiguas, caminos de concentración de que son anchos, unos trazados llanos, suaves, que son ideales para practicar el ciclismo y el cicloturismo. Cuanto a la longitud, pues también es muy variable y sí que ha tenido una evolución durante los años de vida del programa. Y es que, bueno, en un principio se tendía a itinerarios cortos, de ámbito más bien local, y en la actualidad, bueno, pues el esquema predominante es el de grandes recorridos, grandes ejes interautonómicos, con la intención de mallar y vertebrar el territorio nacional y dar unos itinerarios que permitan a los usuarios, bueno, pues realizar viajes de más de un día. Que, bueno, los itinerarios cortos no lo permitían. Bueno, el que no lo conozca, bueno, pues tenemos una señalización propia con nuestro manual y, bueno, pues fácilmente reconocible y fácil de seguir por los usuarios de los caminos. Y, bueno, estoy yendo un poco deprisa, pero vamos, estas son las tareas fundamentalmente de creación de caminos y de infraestructuras. Pero, bueno, en el programa también desarrollamos otra serie de tareas igual de importantes que estas, como puede ser la planificación de itinerarios, labores de difusión, participamos en ferias, jornadas, publicaciones en revistas, de manera que, bueno,
dar a conocer los caminos y los itinerarios, que es muy importante. Hacemos publicaciones, desarrollo normativo, estudios con el fin de mejorar nuestros proyectos por un lado y mejorar nuestra planificación. De hecho, ahora hemos acabado un estudio, un modelo manual que se publicará en breve para analizar la ciclabilidad de los caminos, bueno, pues en función de una serie de parámetros y un usuario tipo, que es el que consideramos que debemos tener en cuenta para nuestros caminos. Y por último, bueno, pues colaborar con otros organismos como DGT, como paraderos nacionales, parques nacionales. Y aquí, bueno, pues voy a hacer especial mención a la colaboración con DGT, porque, bueno, sí que hemos participado activamente en el desarrollo de la estrategia estatal por la bicicleta, que, bueno, formando parte del comité técnico y participando en algunos talleres, y que, bueno, yo confío en que en algún momento vaya para adelante y funcione bien. Así que, bueno, un poco rápido y corto, pero eso es básicamente el programa de Caminos Naturales, lo que hacemos. Muchas gracias, Roberto. Caminos Naturales, algunos de larguísimo recorrido, como tú decías, ¿no? Como esos que siguen los ríos, ¿no? Como el Camino del Tajo, del Duero, del Ebro, que son propuestas de gran dimensión. Y algunos más cortos en recorrido, aunque también empiezan a sumar algunos de ellos muchos kilómetros, y muchos de ellos en colaboración entre ambos programas. Tenemos a Vías Verdes. Arantxa, buenas tardes y de nuevo también muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a participar en uno de estos webinars tan interesantes. Hemos tratado siguiendo la mayoría y la verdad es que se aprende un montón y nada, pues muchas gracias. Bueno, yo vengo de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, es una fundación del sector público vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Nosotros desde 1993 apareció un área, bueno, se creó de alguna manera un área vinculada y dedicada a la promoción de vías verdes, porque en ese año se hizo un inventario de infraestructuras ferroviarias en desuso que había en nuestro país. El resultado de aquello fue que existían 7.600 kilómetros de vías de ferrocarril que ya no tenían un uso como tal, y a partir de ese momento pues se generó un acuerdo institucional con el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, junto con Renfe, y la Fundación, para tratar de impulsar un programa de este tipo. Ese convenio formalmente escrito duró, pues no sé la vigencia que tenía, pero en esa línea se continuó trabajando. Es un programa de colaboración en el que intervienen pues muchos actores. Bueno, ya ha estado Roberto presentando pues el programa de Caminos Naturales, que como tal y como bajo esa denominación apareció unos años después, pero desde 1993 sí que empezaron a realizarse las actuaciones, y también intervienen pues otras comunidades autónomas, las comunidades autónomas básicamente todas, ADIF, que provee de los trazados ferroviarios en desuso para la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras, por supuesto los ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, que son muy importantes de cara sobre todo al mantenimiento y la gestión, colectivos, empresas. Y bueno, lo que hacemos en la Fundación de Ferrocarriles Españoles pues son desde estudios técnicos de viabilidad y proyectos constructivos, que ya llevamos como unos 100 aproximadamente o más de 100, y luego esa otra parte de promover, dinamizar, divulgar todo lo que tiene que ver pues con la promoción de vías verdes, ¿no? Jornadas, en fin, una página web con 4 millones de páginas vistas, una app, folletos, ir a ferias, canal de vídeos, en fin, todo lo que se nos pone un poco por delante para intentar dinamizar, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues tratamos de hacer esa representación de todas las vías, ¿no? Algunas son más activas, tienen lógicamente toda su trayectoria de movilización, y otras pues no realizan tampoco muchas acciones, pero nosotros en nuestros canales de divulgación de alguna manera vamos sumando y recogiendo a todas, ¿no? Y tratamos de tener un poco los datos también vivos de cómo avanza el programa. Y los datos actuales pues, que tenemos son que existen 2.910 kilómetros de vías verdes, incluidos en esa cifra los que están actualmente en fases de obras, de los cuales en torno a 1.600 han sido construidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y los anteriores con sus diferentes nombres, lógicamente.
Esto supone más o menos como el 50% de la inversión y casi el 50% también en número de kilómetros. Hay 127 vías verdes en todas las comunidades autónomas, salvo en las Islas Canarias, porque ahí no había ferrocarril en desuso, con lo cual pues no hay vías verdes. 117 estaciones ferroviarias con usos turísticos en la actualidad. 204 millones de euros en lo que es en la inversión inicial en la infraestructura, y es decir, aquí no se incluye ni mantenimiento, ni mejora, ni promoción, ni señalización, etcétera, o sea, solo lo que es en la inversión inicial, con lo cual el importe sería enormemente superior. Y bueno, pues algún dato de uso que podemos dar, aunque lógicamente nos faltan a nivel genérico, pues sí que podemos hablar de que las vías verdes pueden estar arrojando en torno a 200.000 usuarios, o usos, mejor dicho, 200.000 usos en aquellas vías verdes que están bien mantenidas y bien gestionadas. La Fundación de Ferrocarriles Españoles tiene un nombre muy largo, pero un presupuesto muy pequeño, y entonces, pues para hacer todo esto que tratamos de hacer, pues suscribimos acuerdos con comunidades autónomas, nos presentamos a proyectos europeos, subvenciones. Bueno, tenemos un pequeño plan de acción con Tour España, participamos de la Asociación Europea de Vías Verdes, ostentando la secretaría, y bueno, eso es básicamente nuestra labor. No pues muchas gracias, Arantxa. Vamos a pasar ahora a Alberto. Alberto representa una propuesta que para nosotros es muy querida, que es el Camino del Cid, un recorrido que nos encanta y que además yo creo que también nos muestra otra manera distinta de organizarse con una colaboración pública muy interesante. Alberto, gracias y cuando quieras. Gracias a ti, Chus. Buenas tardes a todos. Pues sí, tienes razón, ¿no? El planteamiento es distinto. A ver, yo soy el gerente de un consorcio público que está formado por 8 diputaciones provinciales, que son las de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Es decir, 8 diputaciones muy distintas en 4 comunidades autónomas también muy diferentes, ¿no? Estas diputaciones en el año 2002 crearon este consorcio con la finalidad de generar infraestructuras, de dinamizar y de promocionar el Camino del Cid. ¿Qué es el Camino del Cid? Bueno, pues Chus lo sabe muy bien, es un itinerario que está basado en la figura especialmente literaria del Cid, ¿no? Va siguiendo un poquito los versos del Cantar de Mío Cid, ese poema épico de finales del siglo XII, va siguiendo esas aventuras que va relatando y, bueno, a su paso pues se mete en esa España tan potente, ¿no? Como es esa España de interior, de esas provincias que he mencionado, hoy denominadas, y entre comillas, la España vaciada, pero en general con una diversidad de itinerarios muy grande. Nosotros empezamos inicialmente como una ruta turística de carácter netamente cultural. Enseguida nos planteamos la posibilidad de generar un GR, que hoy es el GR 160, Camino del Cid, pero prácticamente desde el principio vimos la posibilidad del cicloturismo, primero porque lo percibíamos en ruta y porque nosotros somos cicloturistas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en mejorar algunos de los tramos para adaptarlos al cicloturismo, porque evidentemente no eran ciclables, ¿no?, en algunos de los tramos senderistas. Y bueno, actualmente tenemos aproximadamente 1.500 kilómetros de ruta que van desde Vivar del Cid, que es un pueblecito muy pequeño al norte a 10 kilómetros de Burgos, hasta Orihuela en Alicante. Nuestro trabajo pues consiste en lo que hemos comentado. Hay un compromiso por parte de las diputaciones y por parte nuestra de mantener esos itinerarios con presupuestos muy ajustados, lo cual me parece un tema interesante también para tocar, porque es posible generar un proyecto grande de 1.500 kilómetros con unos presupuestos limitados, explicando muy bien al viajero qué es lo que se va a encontrar, que eso también lo considero importante, pero bueno, hemos generado esos 1.500 kilómetros de ruta. En realidad hemos dividido el camino en 7 rutas tematizadas más pequeñitas, porque entendíamos que 1.500 kilómetros eran difícilmente asequibles para un viajero, así que los segmentamos en esas 7 rutas. Y bueno, todos los años hacemos unas campañas de reseñalización que nos llevan a poner entre 2.000 y 3.500 nuevas señales, lo que nos lleva a generar, y eso lo entenderéis todos muy bien, a generar nuevos mapas, a generar nuevos tracks y a generar nuevas topoguías, y todo eso, pues bueno, lo actualizamos prácticamente mensualmente y está disponible en nuestra página web, ¿no?
Al final, el Camino del Cid es un proyecto más amplio que no solo engloba la parte cicloturista, pero para nosotros es la parte más importante por muchas de las cuestiones que vosotros habéis comentado. Turismo sostenible, turismo respetuoso, es un turismo especializado, con lo cual para nosotros es más fácil acceder a esos canales de comercialización. Entendemos que el turista que va caminando o que va en bicicleta tiene una interacción mayor con la gente de los pueblos, que para nosotros es la otra parte, ¿no?, importante de nuestro trabajo. Miramos al viajero, pero también miramos a la gente de los pueblos, ¿no?, que esto redunde en un sentido positivo. Y bueno, Chus es un pionero en todo esto, ¿no?, con el tema del Camino del Cid. Llevamos ya una serie de años trabajando en ello y bueno, entendemos que nos estamos posicionando como lo que somos, ¿no?, una ruta interesante y una propuesta diferente para entrar en esos territorios, ¿no?, que posiblemente de otro modo igual no hubieras entrado. Bueno, pues nos vamos a cambiar de territorio, nos vamos a cambiar a otra propuesta que a nosotros nos gusta mucho y que nos parece que además ha sabido aplicar un modelo de colaboración público-privada muy interesante, que es la propuesta de la que es gerente Ángel Planas, que son las Vías Verdes de Girona, a la que además sumaron una nueva ruta, dándose cuenta de que lo que necesitaban eran más kilómetros de recorrido, ¿no? Y es la ruta de Pirinesus. Buenas tardes, Ángel, y también muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos y nada, gracias a vosotros por invitarnos. Nosotros desde el Consorcio de las Vías Verdes de Girona nacimos en el año 2003 para dar continuidad a los diferentes proyectos de vías verdes que se estaban ejecutando en la provincia y con una misión o una función muy clara. Básicamente la del mantenimiento, promoción y gestión de los tramos de vía verde que en esos momentos estaban en funcionamiento y que los ayuntamientos pues nos ceden y nosotros tenemos el encargo por parte de ellos de hacer todo lo que os comentaba, el mantenimiento, gestión, promoción. Nacimos en 2003, también tengo que deciros que éramos un poco raros. La suerte, bueno, estamos en 2020 y la suerte es que nosotros pensamos que es un proyecto consolidado, un organismo, una institución pública consolidada. Hemos crecido en kilómetros, hemos crecido en ayuntamientos consorciados, tenemos una capacidad de uso de nuestras vías verdes muy alta, de varios tipos de usos y de usuarios. Esto añade complejidad, pero a la vez refuerza nuestro proyecto. Como os decía, el Consorci es un organismo público. Nuestra forma de financiación es las cuotas de los ayuntamientos más la aportación de la Diputación de Girona. Y como tal, pues funcionamos, para que nos entendamos todos, funcionamos como un ayuntamiento. Tenemos un presupuesto público y este presupuesto pues lo dedicamos en su mayor parte al mantenimiento de la infraestructura, que nosotros pensamos que es la primera y principal promoción, es decir, cualquiera de vosotros, si sois usuarios de algún tramo de la vía verde y no está en buen estado, pues no vais a ser un buen prescriptor. Si lo encontráis en buen estado, cuando lleguéis al trabajo, pues vais a volar bien con la familia, los compañeros, etc. También tenemos, como os decía, pues el encargo de hacer la promoción, tanto turística como de los diferentes usos que se pueden desarrollar y esto es en clave de futuro. El tema movilidad cotidiana, movilidad sostenible, la salud, tenemos mucho campo por delante y, cómo no, y especialmente en el marco que nos encontramos, para nosotros un trabajo que hacemos y una función que pensamos y estamos muy orgullosos es la de vertebrar el territorio. Y no sé si todos más o menos conocéis Girona o su totalidad, pero nosotros más o menos podemos trazar un eje que iría de Ripoll, que esto es Pirineo, hasta Sant Feliu de Guíxols, que es Costa Brava, y podemos, en este eje, pues circulamos prácticamente por toda la provincia con una diversidad de paisajes, de patrimonio cultural, patrimonio natural, de pueblos muy diferentes y, por lo tanto, hacemos este trabajo de vertebración también y de desarrollo local
que estamos muy orgullosos y que además vemos que es bien aceptado por los ayuntamientos que ya son miembros del consorcio, como no puede ser de otra forma, pero que actúa de efecto reclamo para otros municipios que no tienen vía verde. Y tenemos muchas peticiones de ayuntamientos que quieren sumarse a esta iniciativa y chocamos, con la dura realidad de que hacer una vía verde o una ruta, como comentaba Alberto, con unas características bien definidas, con un mantenimiento adecuado, no es colocar 4 palos y una señal. Y para hacer esto necesitamos inversiones. Y podemos decir que en Girona, y el consorcio como tal, bueno, tenemos una demanda importante del territorio para seguir ampliando la red de vías verdes en Girona. Actualmente estamos trabajando 13 personas en el consorcio, además de lo que sería la actividad ordinaria de mantenimiento y promoción. También, como comentaba Chus, siempre que podemos nos sumamos a proyectos europeos o cualquier tipo de proyecto que pueda permitir el aumento de las rutas ciclables en Girona. En su momento pudimos participar en el proyecto POCTEFA Enllaç, que dio como fruto la ruta Pirinexus, y ahora estamos en un proyecto que se llama BiciTransCat, que también es entre socios de Girona y del sur de Francia. No sé si me extiendo más, pero como introducción pienso que es correcto. Yo creo que está muy bien. Además, vosotros sois un ejemplo también, no solo, como decía Alberto, de hacer mucho con poco presupuesto, sino también de medir el impacto de lo que hacéis sobre el territorio, que yo creo que posteriormente igual podemos entrar a ello. Vamos a volver a Ricardo. Y ahora teníamos preparada una pregunta que tiene más que ver sobre qué nos hace, qué complica que todo esto funcione, porque estamos hablando de programas que llevan muchos años, de programas que han generado ya muchos kilómetros de ruta. En el chat nos surgen ya preguntas de pues, cuáles son los criterios para algunas de estas rutas, si estamos pensando ya en que muchas de esas rutas se puedan interconectar y convertirlas en una red. Entonces, la pregunta, y en tu caso, Ricardo, más que aplicada a una ruta concreta, sería a cómo articular una propuesta en este sentido, es sobre las principales dificultades y las necesidades claves para que una propuesta como esta pudiera funcionar. ¿Qué nos haría falta para que pudiéramos sacar de aquí algo un poco coordinado que nos sirviera a todas las rutas distintas? Porque aquí está caminos naturales, vías verdes, camino del Cid, pero podrían estar todos los caminos de Santiago, podría estar la Trasal Andaluz, podría estar montañas vacías, podría estar caminos de frontera. Hay muchas rutas ya propuestas, Ciclamadrid, hay mucha oferta y quizá nos falta ordenarlas, categorizarlas de alguna manera para que sean un producto más útil para el turista. Sí, estoy de acuerdo. En primer lugar, habría que pensar en cuál es el mecanismo o la fórmula que vamos a utilizar o que se podría utilizar para hacer realidad un producto de cicloturismo en España, utilizando las rutas, los tipos de firmes que tenemos, ¿no? Cuando hemos aplicado la metodología Club de Producto, hay diferencias cuando lo que se trata es de agrupar a un conjunto de empresas turísticas que prestan los servicios que configuran el producto finalmente, o que es diferente que cuando se unen gestores de destinos turísticos o de territorios que quieren ser un destino turístico ligado a un producto turístico concreto. Entonces, en el caso del cicloturismo, en realidad es una combinación, si os dais cuenta, entre actores que sois los que estáis poniendo en valor vuestros territorios con esos recorridos, con esas rutas que los vertebran, y las empresas turísticas, que son las que prestan los servicios turísticos que el consumidor al final utiliza, ¿no? Entonces habría que hacer una mezcla de los tipos de actores y ponernos de acuerdo sobre quiénes son los que van a liderar la iniciativa para establecer ese club de producto. Y lo que más ha fallado
a la hora de poner en marcha un producto turístico de ámbito nacional y con un montón de actores, ha sido ese paso, de ver quién asumía ese liderazgo, de reconocimiento y de ponerse todos de acuerdo. En el caso vuestro, yo me atrevería a decir a que es verdad que tenemos un conjunto de gestores de destinos, pero como el producto está sustentado en la gestión de esos destinos, no hay detrás asociaciones de empresas turísticas con suficiente masa crítica que soporten el producto. Es verdad que tenéis empresas como Pangea y otras que hacen esos recorridos y que funcionan como agencias de viaje, pero solo en pocos sitios donde el gestor de esa vía verde o de ese sendero, como en el caso de Girona, pues está bien organizado, pues ha sido capaz de vertebrar el producto, ¿no? Entonces, dar el salto a ámbito nacional significaría que tenemos que discutir esos niveles de agregación y cuál es el papel y la fuerza que van a tener los pequeños empresarios turísticos que proveen de servicios, y no solo de alquiler de bicicleta o no solo de empresas de turismo activo, sino también de alojamiento. En un club de productos siempre hemos utilizado el establecimiento de requisitos voluntarios para que las empresas que prestan esos servicios que configuran el producto final adapten sus establecimientos y sus servicios a las categorías de ese producto que vamos finalmente a vender, ¿no? A la calidad, a la sostenibilidad de ese producto. Y bueno, esto reconozco que es un poco difícil de explicar así por videoreunión con tanta gente y que se explicaría mejor en un papel, en una mesa redonda con poca gente, ¿no? Pero yo creo que esa ha sido una de las dificultades. Hay más dificultades, hay muchas más. Y también ha sido la imposibilidad también nuestra, porque hemos intentado poner en marcha varias veces la iniciativa y nunca ha habido un soporte económico serio detrás para hacerlo. Nos hemos dedicado a hacer un par de estudios, digo un par que, bueno, no están mal. Uno lo hicimos en el año 2018, otro ya lo habíamos hecho en el año 2006, evaluando la capacidad de los gestores de las vías verdes para esos productos de cicloturismo, pero no termina de arrancar esa idea global, ¿no? La idea está, pero no es fácil ponerla en marcha de forma operativa. Incluso este año habíamos previsto, antes de la pandemia, pues ponernos a trabajar en esto, ¿no? Pero vino la maldita pandemia y nos recluyó a todos, ¿no? Con lo cual, yo tengo esperanzas que esta reunión por lo menos nos sirva para organizarnos un poquito. Yo estaba contestando a Convici la posibilidad eso de tener una reunión, pero en la que no solo estemos todos los que estamos aquí, o sea, los que estamos aquí como invitados a contar algo, sino que la tengamos con los responsables de las autoridades turísticas, ¿no? Para poder hacer esta exposición y sabiendo cuál es el factor limitante para poner en marcha esta idea, pues proponer una hoja de ruta. Una hoja de ruta que diga, bueno, hagamos una reunión, vayamos viendo quiénes pueden dar los pasos y luego ponernos de acuerdo también con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Agricultura y con otros actores principales, Fundación Ferrocarriles, etcétera, pues para poner en marcha la idea. Porque yo creo que el tema está maduro para ponerlo. Con lo cual, lo que le falta es un empujón de apoyo económico, pero incluso con poquito apoyo, creo que se podría poner en marcha. Gracias, Ricardo. La misma pregunta para todos. Pasaríamos ahora a Roberto y solo por añadir una cosa a lo que dice Ricardo, yo no creo que esté solo madura, sino que hay muchas empresas del sector que son empresas de demostrada solvencia, viabilidad, que conocen bien su trabajo, sus mercados. Y hay un tema, sin embargo, muy interesante, y es que muchas de esas empresas utilizan poco los caminos que ya hay. O sea, al final tienen sus propios caminos para hacer las rutas. Y esto también a veces nos debería llevar a que quizá también habría que hablar incluso antes de diseñar muchos de los caminos, de dónde hacen más falta o cuáles son los más interesantes, ¿no? Pero bueno, eso sería igual para un debate posterior. Roberto, por favor. Bueno, yo voy a enfocar un poco mi respuesta más a mi ámbito, que no es la promoción turística ni los productos turísticos, pues no sabría muy bien qué decir, sino más bien a la creación o la infraestructura, que es lo que básicamente
sea algo más, digamos. Yo como necesidades o algo que necesitaríamos para mejorar nuestra red es eso, crear o llegar a tener una red de rutas ciclables a nivel nacional, una red que integre o conecte todas las rutas que a día de hoy pues hay y cada vez son más amplias. Caminos naturales tenemos una amplia red, vías verdes, Camino del Cid que está aquí hoy y todas las administraciones, incluso, bueno, carriles bici urbanos, interurbanos. Entonces, bueno, habría que planificar esa red, esa malla nacional, de manera que, bueno, tengamos una red que interconecte todo y a la que tengan acceso todas esas rutas. Y, bueno, pues, yo creo que eso sería una buena iniciativa, un buen principio para ese producto a nivel nacional funcionase perfectamente. Y, bueno, esa sería una de mis opciones o de mis carencias actuales, yo creo, de las que propongo. Otra carencia, y volviendo al tema de infraestructuras, es, bueno, necesidad de intermodalidad. A día de hoy, bueno, pues sí que hay sitios donde se puede transportar la bici, se puede llegar en bici al tren, bajar, subir, autobús, pero bueno, hay que trabajar en ese sentido y en la interconexión de estos nudos intermodales con la red nacional o con la red de itinerarios para que, bueno, los usuarios de la bicicleta, del cicloturismo, de nuestros caminos, bueno, pues tengan esa facilidad. Todo esto y lo que voy a seguir diciendo, gran parte de ella, requiere de algo que ha dicho o ha venido a decir Ricardo, que es coordinación y colaboración entre administraciones y más entidades y organismos, no solo administraciones. Por ejemplo, y un problema que le veo a nuestra red, yo lo veo todo un poco a lo mejor desde un punto de vista centralista, es la dispersión de la información. A día de hoy, pues todos tenemos muy buena información probablemente, pero muy dispersa. Caminos naturales, cada uno tiene la suya. Entonces, yo creo que vendría bien tener un punto de acceso único a esa información, que por lo menos, no sé, una publicación en un portal de, bueno, las rutas ciclables y que desde ese punto se dirija a cada usuario a lo que busque más particularmente. Pero bueno, por lo menos que haya un lugar que concentre toda la información o gran parte de ella para facilitar encontrar lo que se busca, porque si no a veces como usuario es complicado encontrarlo. La necesidad de coordinación y luego, bueno, antes ha salido, necesitamos itinerarios de calidad, pero a lo largo del tiempo. O sea, hay que tener muy presente el mantenimiento y dotar de partidas presupuestarias, de recursos, de medios, de lo que sea, para que los caminos, los itinerarios tengan una buena calidad y se mantengan a lo largo del tiempo, porque muchas veces, bueno, se hace la inversión, se construye, se hace la infraestructura y por unos motivos o por otros, pues se abandona y al final pues, es un producto que no creo que a nadie guste y, bueno, pues una pérdida de dinero, por lo tanto hay que fomentar y hay que propiciar que los gestores de vías, los gestores de caminos tengan muy presente el mantenimiento en su gestión, aunque aquí los dos, tanto de Ruta del Cid como Vía Verde de Girona, pues lo tienen muy presente, lo han dicho, pero sí que es cierto que eso no ocurre en toda España. Hay veces bastantes casos negativos cuanto al mantenimiento. Y luego una cosa que, bueno, yo lo tenía como es un problema, pero bueno, parece ser que lo ha comentado Alberto Duque de la Ruta del Cid, que trabajan con ello, es trabajar en acciones para mostrar el potencial económico del cicloturismo, pero no tanto a las empresas locales como a la propia población local. Porque, bueno, como nos dedicamos a la planificación, proyecto y construcción también, muchas veces llegamos los primeros a un área rural, a una zona, y no siempre somos bien recibidos. Muchas veces se percibe la infraestructura como una amenaza. Una amenaza porque, bueno, probablemente no se ha explicado bien, no se ha contado bien a la gente que va a tener unos beneficios económicos, que va a fijar población, que, bueno, que si se trabaja bien sobre ello, pues van a aparecer una serie de servicios y de empresas que va a beneficiar a todos. Pero sí que es cierto que en muchas zonas, en muchas ocasiones, se percibe en un primer momento como una amenaza y eso, pues yo creo que repercute pues tanto en la promoción que se hace de él, como en el futuro mantenimiento, como en muchas otras cosas.
Yo poco más. Yo creo que esos aspectos me parecen básicos, bueno, pues que deberíamos mejorar. Hay muchos más, podríamos hablar largo y tendido, pero creo que, bueno, la red es importantísima, la colaboración y, bueno, todo lo demás yo creo que es muy importante también. Pues Arantxa, es tu turno. Bueno, yo antes de entrar en, digamos, en esas dificultades y necesidades sobre los que nos has preguntado, pues es cierto que el tema de la creación de un club de producto de cicloturismo y esa mesa de trabajo y la creación de esa red estatal de vías ciclistas, yo creo que ya es algo latente, que está en todos los foros, que está en la mesa de todos, ¿no? De hecho, hemos creado un grupo de trabajo de vías verdes desde hace unas cuantas semanas en las que están representados varios gerentes de diferentes vías verdes, entre los cuales están las vías verdes de Girona, están algunas empresas que están operando directamente en la infraestructura, comunidades autónomas y bueno, pues sí que teníamos también como esa necesidad de reunirnos con la Secretaría de Estado de Turismo. Este grupo de trabajo así también lo decidió y convocamos pues a Ricardo y a Maite de la Torre de Tour España y bueno, o sea, yo creo que es algo que desde distintos sitios está como a carne viva, ¿no? Entonces es verdad que nos tenemos que poner a trabajar en ello y ordenarnos entre nosotros y ser capaces de armonizar por ahí, ¿no? Yo, bueno, dentro del tema de las dificultades y necesidades que destacaría para que las vías verdes funcionen, bueno, primero decir que ni todas las vías verdes funcionan ni todas tienen una vocación cicloturista, o sea que dentro del mapa hay que tipologizar y definir realmente con qué contamos, ¿no? O sea que los números gordos son los que son, pero bueno, pues por ejemplo, solo el 10% de las vías verdes tienen más de 100 kilómetros y solo el 30 tiene más de 35, o sea que a veces la longitud pues es un factor muy, muy importante, ¿no? Y por otro lado, el resto pues tienen un valor incalculable pues para la población local y todos los beneplácitos que le queramos dar, ¿no? Pero sí que hay que saber hablar de qué es un itinerario para que sea con uso ciclista, ¿no? Y bueno, pues una fórmula de éxito que para que las vías verdes funcionen, pues es que exista un órgano de gestión directo y que sea de índole supramunicipal. Es verdad que cuando estas infraestructuras caen a nivel local, los ayuntamientos lo tienen muy difícil, no tienen capacidad para de alguna manera pues realizar todo ese mantenimiento, pero no solo un mantenimiento básico, sino hacer de estas infraestructuras, pues un producto que funcione y que sea capaz de ponerse en el mercado y atraer a gente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas fórmulas de que existan consorcios con participación de una administración mayor, como pueden ser las diputaciones provinciales o forales, es fundamental, ¿no? Es fundamental y porque, bueno, si no, pues es muy complicado, ¿no? Aunque, bueno, también hay iniciativas que ya están funcionando bien con esas mesas de trabajo, porque a veces las dificultades son las de trabajar entre los territorios, ¿no? Y, por ejemplo, pues el caso que está comentando Alberto Luque, pues es muy bueno precisamente por eso, ¿no? Porque hay largos itinerarios que pasan por diferentes zonas y son capaces de armonizarse, ¿no? Y en las vías verdes lo que ha pasado es que se han ido construyendo secciones muy pequeñas en principio, los itinerarios van creciendo y hay que superar ese localismo, ese comarcalismo, ¿no? Y eso significa que en muchos casos hay que armonizar denominaciones, hay que armonizar rekilometraciones, hay que hacer promoción conjunta y yo creo que eso ahora mismo es algo con lo que nos estamos encontrando, ¿no? Que hay itinerarios que tienen esta problemática. Por supuesto, como necesidad y como dificultad al mismo tiempo es el tema del mantenimiento y entender que el mantenimiento es una inversión, que no es un gasto y que esto es fundamental. Y en una vía verde pues hay datos de inversión en mantenimiento muy variables, desde 500 euros por kilómetro al año hasta 2.500 y otros que no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto es imprescindible. Por otro lado, nos parece que es imprescindible y que también es una necesidad hasta la fecha, es que haya más oferta de servicios. En este caso, pues para las rutas serían los servicios complementarios, ¿no? Que exista alojamientos, que existan restauración, alquiler de bicicletas,
realmente, si no existe todo eso, pues difícilmente vamos a conseguir tener un producto de turismo en bicicleta. Y en el caso de aquellas rutas en las que además han logrado esa implementación de esos servicios con la instalación en las estaciones a pie de vía, pues justamente son vías que están funcionando muy bien, ¿no? Como la Vía Verde de la Sierra, Girona, por supuesto, la Vía Verde de Plazaola, el Aceite. O sea, dotar de servicios es importantísimo, si no tampoco hablaremos de impacto socioeconómico, ni de desarrollo local, ni de nada, ¿no? Que sean itinerarios de larga longitud, como decíamos, ayuda mucho, pero bueno, también hay ejemplos de vías verdes de menos de 50 kilómetros que son exitosas y tampoco hay que despreciarlas, ¿no? Y estoy pensando en la Vía Verde de la Sierra, por ejemplo, que con 36 pues es capaz de atraer a un público que va a visitar la costa de Málaga, pero que después hace una extensión de un día para visitar esta zona, ¿no? En definitiva, yo lo resumiría como la necesidad de un órgano de gestión activo y proactivo, que haya oferta de servicios en la zona, presupuestos para inversión de mantenimiento y promoción, y trabajar en red y ver si somos capaces de crear estos grupos de trabajo para la creación de ese club o de esa red que todos necesitamos, ¿no? Pues muchas gracias, Arantxa. Yo creo, hay cosas que después de tantos años ya parece que tenemos muy claras, ¿no? La necesidad de una infraestructura que puede ser muy diferente y muy variable y que veremos que va a marcar también quiénes son los usuarios, ¿no? La necesidad de un ente gestor y lo vemos muy claro incluso en propuestas como los centros BTT, donde si hay un ente gestor que funciona, eso funciona, y si no, es muy complicado hacerlo funcionar. Pero también elegir el perfil de los destinatarios. Hay muchos cicloturistas distintos, muchos tipos de cicloturistas diferentes, y luego asociado a eso también la imagen, la comunicación de lo que queremos transmitir. Y yo creo que, por ejemplo, en esa parte de la comunicación, Alberto, vosotros estáis haciendo también un trabajo excelente, ¿no? Y que está siendo reconocido por muchos usuarios. Bueno, gracias, pero yo creo que los que estamos aquí todos estamos muy pegados al suelo, ¿no? Y esto es importante porque a veces las palabras parece que van por delante del pensamiento y no debería ser así. Nosotros siempre hemos trabajado ¿para quién? Para la gente que va en bici. Entonces, nosotros vamos en bici y sabemos sus necesidades. Muy importante lo que comentas. Es que hablamos de cicloturismo en general, pero es que el cicloturismo engloba, también lo he visto que lo ponía por ahí Julen, con propuestas muy interesantes como Tras Al-Ándalus, Tras Euskal Herria. Hay muchos tipos de viajeros, hay muchos tipos de cicloturismo. Todos sabemos que el cicloturismo extranjero, o sea, cómo puede percibir un francés o un holandés el cicloturismo es muy diferente a cómo podemos percibirlo nosotros. Es muy importante detectar realmente cuál es no tu cliente potencial, sino cuál es tu visitante potencial, a quién vas a recibir. Nosotros somos una ruta más rural, es decir, estamos más vinculamos los pueblos a través de caminos tradicionales, básicamente. Y cuando esto no es posible, pues, por ejemplo, utilizamos los caminos naturales. Y está bien que sea así. Y aún más, ahora mismo, por ejemplo, hoy mismo estábamos hablando con los proyectos que se están haciendo de caminos naturales en Burgos, que hay un camino natural fantástico que sale de Oña, ¿no? Y bueno, enlaza ya directamente con el Santander Mediterráneo, que me parece el proyectazo de futuro para este país a nivel cicloturista en muchos aspectos. Y nosotros íbamos a trabajar de manera coordinada con señalización mixta ahí. El camino del Cid, curiosamente, se cruza mucho con el Santander Mediterráneo, ¿no? Digamos que utilizan la misma vertebración, ¿no? Y en algunos tramos, pues utilizamos, por ejemplo, las vías verdes. Ahora mismo se va a abrir, por ejemplo, una parte en la zona de Murero, de Aroca, y también queremos entrar precisamente en comunicación con caminos naturales para ver cómo podemos también articular esto. De hecho, digamos que el camino del Cid y caminos naturales es como una especie de hélice de ADN, ¿no? Que se va entrecruzando, y a mí eso me parece fantástico porque ofrecemos una oportunidad a los cicloturistas de hacer caminos circulares. Esto en buena medida es una necesidad o es una solución que dada de una necesidad, yo creo que muy palpable, que no hemos comentado, pero para mí es un gran problema, que es el tema del transporte de las bicicletas. O sea, sabemos que mucha gente al final no hace una ruta
con un principio y un final por ese problema. Es un problema real que tenemos en este país y que otros países han ido solucionando. Y a mí me parece bastante grave. Esa sería una de las necesidades que para nosotros son importantes, porque sabemos que es un elemento determinante a la hora de elegir una ruta u otra. Por eso nosotros hemos generado una serie de anillos y muy posiblemente en el futuro, pues posiblemente llegamos a ese acuerdo con esas otras rutas que participan de la misma filosofía para generar esos anillos. Al final, ¿qué queremos todos? Y lo que queremos es que vaya la gente a los territorios y que la gente también deje dinero en esos territorios. Esto es muy importante, no podemos dejarlo de lado. Y en cuanto a las necesidades, yo creo que hay una también primera y muy importante, que es la convicción real por parte de quienes toman decisiones de lo que es el cicloturismo y de lo que significa. Porque repetimos una serie de palabras como cicloturismo, medio ambiente, democracia, tantas veces que al final parece que pierden su significado. El cicloturismo es una herramienta para generar riqueza y eso está comprobado y es así. Y uno de nuestros trabajos generalmente es lo primero que hablamos siempre. Siempre comentamos a ver, nosotros somos 8 diputaciones que lógicamente van cambiando de corporaciones y de signos políticos pues cada 4 años, ¿no? Y siempre comentamos algo. Lo primero es que hacer el Camino del Cid posiblemente sea más caro que irte a República Dominicana 7 días. Es más caro estar en el mundo rural. Bueno, es importante. ¿Es importante para qué? Para decir, uno, tenemos que mejorar los servicios que tenemos. O sea, la gente que viene aquí tiene que recibir lo que está esperando. Y segundo, no es un producto secundario. Segundo ejemplo que ponemos, alguien que va en coche haciendo una ruta, pues si en un momento dado llueve y está en Toledo, pues se puede ir tranquilamente a Albacete o a donde sea. Pero alguien que va en bicicleta, no. Alguien que está en bicicleta se tiene que quedar, tiene que consumir, tiene que comer, etc. En todo caso, nosotros nunca hemos valorado tampoco a los viajeros por su nivel económico. Realmente no hay turistas de segunda, a veces sí hay destinos de segunda, ¿no? Y este es el punto que hay que mejorar. Nosotros ahora mismo hemos lanzado una encuesta a los alojamientos del Camino del Cid. Nosotros tenemos convenio con unos 300 alojamientos en ruta, ¿no? Para que ofrezcan descuentos a los viajeros, etc. Y les hemos hecho una serie de preguntas por el tema del COVID y tal, y lo que percibimos es que desde los propios alojamientos entienden que hay una necesidad de cambiar, que es importante. Entienden que la despoblación ya no es un problema, que lo puede ser lógicamente para la gente que vive ahí, pero sobre todo es una situación de hecho de la que hay que partir para sacar réditos. Y nosotros tenemos esos paisajes, tenemos esos territorios, muchas veces despoblados, pero que son precisamente una llamada, ¿no?, a ese tipo de viajero, a un tipo de viajero pues más responsable, con un sentido, ¿no?, del concepto de medio ambiente, etcétera, que ya conocemos todos, pero puede ser precisamente ahora un buen momento, un punto, no te diría un punto de quiebra, pero sí puede ser un buen momento para esto. Entonces, me parece muy importante que entre todos intentemos, en la medida que nos toca, transmitir a las instituciones, a quien toma esas decisiones, la importancia de esto. No solo la importancia del cicloturismo como una industria, como una parte de esta industria turística más, ¿no?, sino como la posibilidad de sacar a flote nuestros territorios y empezar a verlos desde otro punto de vista. No me enrollo más porque cojo el pedal, ¿sabes?, y no lo suelto. No, pero muy, muy interesante, Alberto, muy necesario también, y yo creo que aquí lo importante es poder hablar todos de este tipo de cosas, porque yo creo que sí que tenemos esas necesidades y hay que ponerlas sobre la mesa. Aprovecho lo que tú comentabas de la encuesta y que hablábamos al principio de esta reunión, antes de que la abriéramos al resto de participantes. Nosotros hemos lanzado también una encuesta a nuestros clientes, a cicloturistas, preguntándoles por sus sensaciones, por qué están pensando, por qué creen que va a cambiar, si tienen ganas de volver a salir fuera, si van a seguir viajando por España, cómo quieren que sean esos viajes. Y yo creo que necesitamos aplicar mucho esto también a las cosas que hacemos. Y Ángel, a mí me gustaría que, aparte de lo que tú nos quieras contar, yo te quería preguntar una cosa que me parece muy importante en vuestro territorio y que Arantxa también lo adelantaba con respecto a una vía verde concreta como la vía verde de la Sierra, que es la importancia de ofrecer productos de cicloturismo al que no es cicloturista, al que está en ese territorio
haciendo otro tipo de turismo y que, sin embargo, le podemos sumar a esto. Y yo creo que esto es muy importante porque, además, en uno de los estudios que decía Ricardo de la Secretaría de Estado de Turismo, se veía muy bien que los sitios que mejor están funcionando para el cicloturismo son los que mejor funcionan para el turismo en general y que reciben ese flujo de turistas que a lo mejor no iban buscando eso inicialmente, pero que acaban subiéndose a la bicicleta. Sí, en relación a esta pregunta, tienes toda la razón. He puesto en el chat un enlace con los diferentes estudios que hemos realizado estos últimos años y justamente uno de estos estudios es el del perfil de usuario, la motivación de por qué utilizan la vía verde. El primero es el local y aquí tenemos una batalla ganada y hablo ya en perspectiva sobre todo de la gestión política, es decir, los primeros usuarios y defensores de las vías verdes, al menos en Girona, son los vecinos del pueblo. Y eso ya es una batalla ganada delante de quien tiene que decidir dónde va el dinero público. Y me explico, el alcalde no quiere que le voten. Vamos a hablar claro, ¿no? El segundo es justamente este visitante ocasional, pues que está de vacaciones o que tiene un fin de semana o todo un día y decide, pues, con familia, en un entorno natural, con los amigos, por realizar una salida en bicicleta por la vía verde. Y a nivel turístico, el tercero es el propiamente que podríamos decir que piensa hacer sus vacaciones solo en bicicleta. Por lo tanto, a nivel, por lo menos en Girona, nuestro principal usuario turístico o visitante es, como comentas, el que ya ha escogido la destinación por las razones que sea y añade esta actividad por la vía verde, pues, de un día o mediodía o incluso una noche y volver a Girona si estás en Sant Feliu de Guíxols o Platja d'Aro, ¿no? En este sentido está muy claro lo que comentas. No somos la primera opción, quizá yo creo, por bastantes de las cosas que se han comentado hasta ahora y por no tener la suficiente potencia a nivel de kilómetros para poder ofrecer estos 15 días en diferentes etapas. Pero esto es una opinión, en este caso, quizá un poco más personal. Y en relación a lo que han ido comentando los compañeros, pues coincido prácticamente en todo, tanto en las dificultades que tenemos en intermodalidad, pues existen, evidentemente. Pero sí que, y haciendo también quizá un poco, no sé cómo definirlo para que se entienda bien, ¿no? También un poco crítico y yo soy administración, que conste, con las administraciones en general, local, provincial, autonómica, estatal y del mundo mundial. A ver, los que estamos, y aquí hay unos cuantos, que hace bastante tiempo que estamos trabajando en este ámbito, estamos un poco cansados de las buenas declaraciones, de las intenciones, de vamos a hacer, vamos a dejar de hacer. Yo pondré solo un ejemplo y me parece que puede ser interesante. A nivel de, como decíamos, a nivel de ampliación de la red, de conectividad de la red, hace falta una inversión inicial importante. Esto es así. Es como quien quiere hacer una carretera y no la quiere hacer bien. Pues o va a haber accidentes o no van a pasar coches. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. ¿Qué nos encontramos desde los territorios? En este caso yo siempre hablo de Girona. Pues que hemos estado muy solos, tanto a nivel de los ayuntamientos como incluso a nivel de la propia Diputación, al no tener acceso a unas fuentes de financiación importantes y reguladas para poder ejecutar estas inversiones. Y aquí, nada a decir, el trabajo está haciendo Caminos Naturales con las inversiones y no estoy cuestionando esto, estoy cuestionando quizá que lo que nos haría falta a los gestores y especialmente a aquellos promotores de territorios es tener unas directrices claras de cómo vamos a conseguir la financiación para hacer nuestra vía verde o nuestro camino ciclable. Y eso pasa, como en todos los ámbitos de la inversión pública, por tener unas bases claras, unas convocatorias claras y premiando o dando más puntuación, que hablamos así en la administración, a aquellos territorios que han hecho y han demostrado que tienen una apuesta clara para este tipo de infraestructuras. A partir de aquí, yo estoy convencido, y hablo siempre en nombre de
comarcas gironinas, que el territorio, los ayuntamientos, estarían por la labor y cofinanciarían. Tuvimos una primera experiencia en una convocatoria que sacó la Generalitat de Cataluña con fondos FEDER, que aportaba el 50% y el otro 50% lo tenían que poner los promotores. Pues en Girona pudimos sacar 7 proyectos, que es mucho en dinero y en kilómetros. Pero quiero que se entienda que esto es mucho en futuro, porque estos trazados generan todo un retorno a nivel económico, que ya no es solo en turismo, sino salud, social, movilidad sostenible, medio ambiente, etcétera, que es una inversión pública que tenemos que mirar cómo lo hacemos, porque el dinero público, el dinero hay poco y va a haber poco, que retorna rápidamente, que devuelve a la sociedad, al territorio. Y aquí sí que, y ya acabo, pero tenía que decirlo. La demanda sería, la petición sería intentar aglutinar de una forma ya muy urgente un programa o unas convocatorias que yo no sé si tienen que ser estatales, autonómicas o no sé qué tienen que ser, pero con unas bases, unas convocatorias y evidentemente, unos entes de gestión detrás para poder canalizar las inversiones en los territorios que realmente apuestan por este tipo de infraestructuras. Pues muchas gracias, Ángel. Tenías que decirlo y lo has dicho, para eso estamos aquí, ¿no? O sea, yo creo que esa es la oportunidad de poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, parece bastante claro que de los que estamos aquí y de lo que se ve en el chat, la mayoría estaríamos interesados en que se hablara de esa red nacional de rutas, que se hablara de ese club de producto a nivel nacional. Yo no os voy a preguntar sobre eso porque además me parece que ya no nos queda tiempo ni siquiera para que entremos a una cuestión tan larga. De lo que yo os había pedido en esta última parte, os voy a dejar 1 minuto y medio a cada uno para que expreséis lo que queráis como final, pero sí que os pediría desde cada uno, desde vuestra institución, qué nos haría falta para que España sea reconocido a nivel internacional como un destino cicloturista excelente, ¿no? O sea, como un destino al que se quiera venir. Y yo os pongo solo un ejemplo. Sabéis que nosotros hacemos un programa de radio que se llama Viajando Despacio. El año pasado entrevistábamos a un irlandés que estaba recorriendo en ese momento precisamente algunas rutas del Camino del Cid, que lo hacía por carretera y decía: tenéis un país que hace buen tiempo, que se come fenomenal y barato y no hay coches en las carreteras. Él hablaba de esas zonas rurales. Decía, ¿qué más podéis pedir, no? O sea, que yo creo que tenemos las bases para hacerlo, pero ¿qué más nos haría falta? Y empezamos por ti, Ricardo, si consigo darte voz, que no veo por qué se te ha silenciado el audio. ¿Ahora? Ahora. Es que estaba escribiendo al mismo tiempo y en el chat respondiendo preguntas y no era fácil al mismo tiempo hacer las cosas. ¿Qué tendríamos que hacer? Es que estamos en una encrucijada, que es lo que estaba intentando poner ahí en el chat. Tenemos que apostar o bien por un modelo de agrupar a todos aquellos gestores que estáis trabajando, como el caso de las vías verdes de Girona o el Camino del Cid u otras vías y caminos que tienen un gestor con equipo para promocionar esos territorios y para encargarse de todas aquellas cosas que son importantes para que ahí se haga la actividad turística, que el film esté en buen estado, que haya formación para las empresas, o bien en el modelo club de producto agrupando a las empresas turísticas, ¿no? Yo soy más partidario del primero, porque como dice Ángel Planas, pues posiblemente tengamos que ir poco a poco y utilizar aquellos territorios que son punta de lanza. Son territorios que necesitan ese empujón, son territorios en los que se puede configurar una red de territorios gestores, porque ya esos territorios gestores funcionan como destinos de cicloturismo. Y a partir de ahí, ver cómo podemos escalar e ir agrupando gente. Y sobre todo, ir construyendo el club sobre la base de ir determinando cómo las empresas turísticas de servicios turísticos que proveen la experiencia, albergues, empresas de bicicletas, casas rurales, se van a incorporar a la filosofía de ese producto. Pero bueno, es una opinión. Yo creo que
para acabar, porque imagino que queréis brevedad, yo creo que tenemos que poner en un papel aquellos puntos claves que son los auténticos factores de éxito para poner en marcha este club y diseñar una hoja de ruta para, aprovechando este tiempo, organizarlos, sin menoscabo de que cada ente gestor a nivel local está ya trabajando como bien ha quedado demostrado. Muchas gracias, Ricardo. Roberto, desde vuestro punto de vista, que sabemos que vosotros no es vuestro principal cometido ni la creación del producto turístico ni la promoción, pero sin embargo sí que parece que jugáis un papel clave en esa posible red nacional de rutas. Pues desde nuestro punto de vista casi, bueno, ya lo he comentado todo prácticamente antes. Yo creo que lo positivo sería tener una red de ámbito nacional de calidad y interconectada a una red y a poder ser, bueno, pues ya siendo ambicioso, y esto no es cosa mía, sino que se habló en muchas de las reuniones que se celebraron en la DGT con el tema de la estrategia, pues yo creo que apostando como el cicloturismo como un eje estratégico dentro de esa estrategia nacional para el fomento del uso de la bicicleta. Se crearían muchas sinergias entre unos actividades o ejes de actuación y otros que favorecerían al cicloturismo a nivel nacional y a nivel internacional. Pero bueno, nosotros sí que vemos y perseguimos desde hace muchos años esa red nacional y vertebrar el territorio, bueno, para conseguir la conectividad de todos estos pequeños, grandes trazados que van surgiendo. Gracias, Roberto. Arantxa, en vuestro caso, desde Vías Verdes. Bueno, yo creo que una línea estratégica podría ser una línea de inversión de conectividad entre itinerarios, ¿no? Hay muchísimo, como tú bien has señalado, hay muchísimo hecho, pero a veces lo que falta en ocasiones es la conectividad, incluso la conectividad con las ciudades, ¿no? Que parece que los itinerarios salen a veces de ningún sitio, de ninguna parte, ¿no? En muchas ocasiones yo creo que eso sería muy importante y bueno, yo propondría también como esa red de vías verdes como un posible o potencial embrión de esa red nacional y contando con los caminos naturales que fueran ciclables y las grandes rutas que están en marcha, ¿no? Yo creo que hay mucho hecho y hace falta conectividad física de la propia red y después la conectividad de poner toda esa información en un mismo sitio, ¿no? En ese, pues como tienen los franceses, el France Velotourisme, y muy importante lo que sí que me parecería es poder unificar, pero también tipologizar, seguir remarcando las diferentes tipologías de infraestructuras, de usuarios, que somos muchos los tipos de clientes y que a la vez que se hace esa compilación, por otro lado, también tenemos que ser capaces de armonizar marcas, de armonizar diferentes ofertas y estructurar toda esa red. Por otro lado, creo que es importantísimo tratar de llegar a un nuevo público, al que no ha hecho nunca unas vacaciones en bici o excursiones, o sea, al que jamás ha subido una bicicleta, pero también a ese ciclista deportivo que hace muchísima bici, pero que nunca ha hecho un pequeño o gran viaje en bicicleta. Superar la imagen de la bici como deporte o como juguete, ¿no? Cuando es para los más pequeños. Y luego a mí me preocupa mucho la población joven, porque tenemos muy contrastado al turista senior, al perfil de más de 40, 50 años, o al turismo familiar, que también se moviliza en bicicleta, especialmente en vías verdes, pero el perfil entre 18 y 40, pues no lo vemos, ¿no? Por ninguna parte. Por supuesto, el tema de la intermodalidad y algo que me parece absolutamente fundamental y es ser capaces de empezar a trabajar en un observatorio, en una metodología de medición comparable como existen en otros países, porque, bueno, pues no sé si nos vamos a quedar con el dato de los 1.600 millones de euros de impacto del cicloturismo en España de Richard Beston de hace no sé cuántos mil años y bueno, y afortunadamente ahora tenemos los 3,5 millones de impacto directo del cicloturismo en Girona y bueno, pues vamos teniendo un par de datos, pero cuando pues eso, vas recibiendo los de Francia casi al mes, ¿no? Y recibes el mes pasado 42.000 millones de impacto del cicloturismo al año en el país vecino y dices, bueno, ¿y aquí cuánto será? O sea, porque sobre todo es porque no lo sabemos. A mí me parece que eso es bastante urgente. Y bueno,
lo dejaría aquí porque ya es bastante. Gracias, Arantxa. Alberto, Camino del Cid, que además acaba de estrenar su guía en francés, también en ese proceso de internacionalización, ¿no? Sí, ¿Qué nos sí, contáis desde ahí? Bueno, yo creo que de cara a esa marca, ¿no?, de la que hablas, ¿no?, de generar esa marca de España como destino cicloturista, yo creo que hay como 3 peldaños, ¿no?, del más cercano al más lejano. El primero, el territorio, que no nos olvidemos que las rutas no son solo el sitio por los que pasas y está mejor o menor, son territorios, son pueblos, son lugares y están asociados, en mi opinión, a paisajes, a naturaleza. Y eso es lo que vendemos, no vendemos cicloturismo, vendemos naturaleza, ¿no? Yo creo que esto es importante. Eso es uno, y eso implica, lógicamente, la conexión, o sea, la coordinación con los agentes locales, con la gente que está en el territorio. Es fundamental, sin eso no hay nada. Lo segundo, pues la red nacional de la que habéis hablado, pues es fundamental poder moverte por el país con una cierta, no seguridad, pero sí con un cierto conocimiento, ¿no?, de por dónde estás yendo. Y lo tercero, de cara al exterior, pues lógicamente de cara al exterior, quien tiene ahí todas las cartas es en buena medida es Turespaña. La posibilidad de generar un club de producto, pues sería estupendo. Nosotros ahora mismo, en otra sección, estamos creando un club de producto que se llama Rutas Culturales de España. Hay 5 rutas asociadas que son Caminos de Arte Prehistórico, Vía de la Plata, Caminos de Pasión y Rutas de Carlos V y Camino del Cid, ¿no? Con una finalidad, pues más de, bueno, con un turismo más cultural y tal, sin quitarnos del medio los otros. Parece que el tema funciona. Todos esos problemas de los que hablaba Ricardo, que son lógicamente reales, pues bueno, parece que pueden tener solución cuando existe coordinación entre los distintos entes gestores. Creo que quería aportar algo, Ricardo. Sí, era con respecto a lo que ha dicho Alberto. Efectivamente, hay esa posibilidad. Por fin os habéis agrupado 5 gestores de rutas que engloban muchos territorios distintos, pero también es verdad que fijaros el tiempo que ha costado que se agrupaseis. Sí, claro. Unos cuantos años. Sí, Entonces, sí. ese es el principal problema que tenemos, ¿no? Yo creo que deberíamos trazar una hoja de ruta que fuera capaz de aglutinar esas iniciativas, pero distinguiendo al final si vamos a trabajar fundamentalmente con gestores de destinos o si vamos a trabajar fundamentalmente con las empresas. Yo opto por la primera, sin olvidar la segunda parte, porque ahora mismo no encuentro una asociación, excepto la plataforma con bici y algunos actores más de bicicletas, no es tan fácil aglutinar lo que es toda la oferta de empresas que están con las bicicletas y ligada también a los alojamientos. Es decir, no es tan específico el producto como para hacer eso. Entonces, quizá una red de destinos intentando seguir el camino que han hecho con cierto éxito esta asociación de 5 asociaciones que agrupan 5 grandes rutas, pues se podría utilizar, ¿eh? Pero bueno, no es fácil porque yo creo que hay que aglutinar también a las administraciones que están, digamos, detrás de la inversión económica en los caminos naturales y en las vías verdes. Claro. Y eso es fundamental, tenerlos en el club para que aseguren esa financiación necesaria para mantener los itinerarios. Le damos el turno a Ángel, que tiene que cerrar. A ver, sí, no, solo muy rápidamente. Una previa, pero que me he olvidado al principio, pero pienso que es importante. Recordar a los 90 agents econòmics que los llamamos nosotros, que son estos pequeños empresarios, la mayoría en nuestro caso, con los que trabajamos conjuntamente para la promoción y pues, el desarrollo local y económico de las comarcas de Girona. Y cuando hablo pequeños, hablo desde casas de turismo rural, el pequeño bar del pueblo, el taller mecánico del pueblo, etcétera. Lo están pasando mal y entre todos, bueno, hemos intentado ya poner algún tipo de medida para apoyarles. Y por último, yo pienso que una de las cosas que tendríamos que hacer y aprovechar, y Arantxa lo ha insinuado, creo, es fomentar de una vez por todas la cultura ciclista en lo que sería los propios ciudadanos del Estado. Y ahora estamos viendo que todo el mundo va en bici o ha ido en bici. Bueno, yo no sé si vamos a volver atrás o no, pero vuelvo a insistir en políticas públicas. Yo lo veo y me llega por todos los medios de comunicación o
redes sociales experiencias o ejemplos de países europeos pues que están realizando acciones concretas y claras para fomentar el uso de la bicicleta entre sus ciudadanos. Y hablo pues de poder llevar tu bici que tenías en el trastero al taller, repararla y ver que es útil, a incentivos para poder comprarte una bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá no es muy efectivo, no sé, pero es muy real y quizá de vez en cuando en nuestro sector merecería la pena tener algún tipo de política real y no el haremos. Yo pienso que si como sociedad, como colectivo, tenemos una cultura ciclista, es más fácil que los otros también nos vean como una cultura ciclista. Y aquí sí que es un trabajo interno, en este caso, de nuestras autoridades. Gracias, Ángel. Solo por cerrar ya, y no voy a entrar en polémica, Ricardo, yo creo que si apostáis solo por el ente gestor de destinos os equivocaríais. Sin empresas de cicloturismo no hay producto de cicloturismo, pero bueno, eso será para un debate posterior, porque además son los que conocen qué quiere el cliente y eso yo creo que a veces en muchos proyectos de diseño de rutas se ha olvidado desde el inicio. Y solo por agradeceros a todos y a todas que estáis aquí, a toda la gente que ha estado escuchándonos, recordaros que el jueves que viene volvemos a tener una nueva sesión que precisamente creo que va a ser con la gente que más sabe qué quieren los clientes y los gestores a la vez, o sea, que es la gente que trabaja en gestionar y diseñar los proyectos de cicloturismo por distintos territorios de España. Ellos nos van a elegir cuáles son los casos de éxitos que creen que hay en España de apuestas de cicloturismo para que el jueves siguiente, el jueves 11 de junio, tengamos aquí a la gente que está gestionando esos destinos de éxito en cicloturismo y que nos puedan contar también las claves de su éxito. Lo dicho, muchísimas gracias a todos. Sabéis que la sesión queda grabada y que creo que mañana la podremos compartir. Agradeceros todos los comentarios por el chat y compartiremos también las conclusiones con todos vosotros para seguir apostando en estas reflexiones del cicloturismo. Y mucho ánimo también para todas las empresas de cicloturismo que estaban al otro lado, que es un momento difícil, pero que parece que poco a poco se va reactivando la demanda para todos. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.